Quisiera hablar acerca de en el libro de Job. Quisiera encontrar una porción, hermano, que nos sirva como base para lo que yo voy a hablar hoy. Y es en Job 1:22. Job 1:22 me llamó poderosamente la atención porque el que escribe este libro hace una gran declaración acerca de un hombre que pasó por una de las más grandes tribulaciones, que pasó por uno de los momentos más difíciles en su vida. Y la Biblia dice en el versículo 1, capítulo 1 de Job, versículo 22, dice: y en todo esto, oiga esto, y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo voy a volver a leer una vez más, porque es una declaración que a mi juicio, a mi ver, es muy simple, pero que detrás de eso, hermano, yo puedo ver lo que sostuvo a Job en ese momento de tribulación. Todos los que hemos leído el libro de Job sabemos, hermanos, que la historia de Job, bueno, voy a comenzar por decir esto, que algunos piensan que el libro de Job realmente no sucedió. Algunos han llegado a pensar que el libro de Job, por ser un libro, usted sabe que está clasificado como un libro poético, ha sido clasificado también como, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que usted sabe que el Cantar de los Cantares no sucedió, sino que es una poesía, es un canto que Salomón, es una historia de amor que Salomón compuso, pero realmente no se dio esa historia en sí, no hubieron personajes humanos que llevaran a la realización esa historia. Entonces otros han considerado también que el libro de Job no es un libro, hermano, que narra la historia verdadera de un hombre llamado Job, sino que Job para algunos es como el Quijote de la Mancha, por así decirlo, ¿verdad? Usted sabe que el Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Es también una de las grandes obras magisteriales de este español, en donde deja volar su imaginación y pone hombres, pone nombres, características, pone hasta la manera, el carácter. Cuando uno empieza a leer ese tipo de obras, hermano, uno como que realmente en su imagen, en su mente interna, como que le comienza a dar vida a los personajes y uno puede quizás hasta imaginárselo, ¿verdad? Entonces algunos piensan que el libro de Job es un libro así, es un libro de inspiración, abstracto. Sin embargo, yo creo de que el libro de Job, hermanos, es más que una historia. Realmente creo que sí existió, porque hay muchas cosas y declaraciones muy fuertes en este libro, especialmente en su último capítulo. Pero todos los que hemos leído el libro de Job, hermano, es un libro que de entrada lo puede dejar a uno, y creo que a mí en más de alguna ocasión, en las primeras veces que leí este libro, cuando yo era un joven, creo que me dejaba a mí con muchas preguntas y muchas cosas, y quiero ser honesto con usted, creo que ha sido uno de los libros para mí más difíciles de interpretar, no por la teología, sino porque pudiera darse en capítulos que los amigos de Job hablan y hablan cosas muy coherentes, que hablan cosas llenas de sabiduría, que hablan misterios de Dios, y sin embargo todo lo que hablaron, aunque era una palabra que al juicio de uno pudiera ser sabio, que al juicio de uno puede ser coherente, que al juicio de uno podría parecer, hermano, hasta digno de imitar aquellas palabras que aquellos hombres dijeron, al final del libro de Job uno encuentra, hermano, que estos hombres fueron condenados por Dios por el tipo de palabras
que le dijeron a Job. Y como le digo, precisamente esa es una de las cosas por las cuales para mí se me hace difícil interpretar a Job. Pero cuando uno empieza a leer Job, y quizás lo voy a narrar de una manera muy práctica, porque yo sé que la mayoría lo han leído, algo otros no. Pero el libro de Job comienza, hermano, diciendo de que había en la tierra de Uz un varón que era perfecto. Eso quiere decir que era un hombre maduro. Eso quiere decir que era un hombre que tenía equilibrio, que no pensaba una cosa hoy y que otra cosa mañana. No era un hombre que mantenía sus pensamientos en donde tenían que estar. No era un hombre fluctuante. Pero también la Biblia da otra declaración. Dice que era apartado del mal, temeroso de Dios, recto delante de Dios. O sea, era un hombre, hermano, que cualquiera pudiera tener las ganas de imitar el carácter de este hombre con semejantes atributos. Y esto no lo está diciendo otro hombre, sino que quien testifica de Job es el mismo Dios. Dios es el que dice eso de Job. Es justo, apartado del mal, temeroso, recto, perfecto. Dios lo llama así. Dios es el que está dando el testimonio de él. Entonces me llama la atención, hermanos, porque este hombre, dice la Biblia que de repente, dice antes de marcarlo de repente, dice la Biblia que él tenía hijos. Y que los hijos de él quizás no tenían la aflicción de trabajar, sino que la Biblia dice de que todos los días tenían fiesta. Y dice la Biblia que Job era tan buen padre que no solamente tenía el cuidado de ellos, hermano, en lo material, sino que también en lo espiritual. Y dice que también Job cuidaba de la vida espiritual. Era tan buen padre que decía, no solamente voy a hacer sacrificios por mis pecados, sino que también voy a ofrecer sacrificios por los de mis hijos. Por si alguno de ellos ha pecado, yo voy a presentar un sacrificio delante de Dios. Y cuando uno mira ese trasfondo, hermano, de un hombre que es un hombre de empresas, como pudiéramos decir en estos días contemporáneos, era un buen sacerdote de su hogar, era un hombre, hermano, que hacía bien al pobre, uno pudiera esperar, hermanos, de que la vida de este hombre caminara todo bien. Uno pudiera ver quizás, hermano, o imaginarse que este hombre nunca tendría que pasar ningún conflicto. Quizás usted sea como Job en esta tarde. Que usted es un buen sacerdote del hogar. Ojalá que hayan buenos sacerdotes de su hogar aquí. Nadie dijo amén. Ojalá que usted preste atención a la vida de sus hijos. Usted es un buen hombre de empresa, usted es un hombre recto, o por lo menos tratamos de serlo. Y uno con la vida que tiene, porque seamos honestos, ¿verdad? Si uno como hijo de Dios, a la altura que nosotros estamos, a la altura que usted vive hoy, si usted lo comparamos con alguien de allá afuera, hermano, del mundo, uno pudiera decir, mire, yo creo que me parezco bastante a Job, ¿verdad? Porque no robo, cuido de mi esposa, cuido de mis hijos, soy responsable, soy un hombre proveedor, bendigo a mis hijos. Es decir, que uno espera, hermano, de la vida, que la vida por lo menos sea generosa con uno. Espera que Dios, hermano, toda la benevolencia de Dios sea sobre su vida. Y es ahí donde, hermano, permítame la expresión, es ahí donde hay una fuerza que violenta la velocidad que va de un lado y la violenta. Y es ahí donde nuestras emociones quedan trabadas. No sé si me doy a entender con lo que acabo de decir. Es ahí donde nuestra vida, nuestra alma sufre un shock, porque cuando no entendemos los planes de Dios, cuando todo va en un rumbo y cuando todo es abundancia y cuando mis hijos están bien, cuando mejor tengo la relación con mi esposa, cuando mi ministerio está bien, cuando, hermano, estoy por alcanzar las victorias más grandes, de repente, hermano, hay algo como que se para en nuestra vida. Es como llevar un vehículo, hermano, permítame, a 80, 90 millas por hora y frenarlo de una sola vez, hermano. Quizás no nos vamos a estrellar, ¿verdad? Quizás no nos vamos a matar, pero el hecho de impactar
tratar de quitar la velocidad de un solo golpe hará que internamente, hermanos, recibamos alguna torcedura, que quizás eso que sufrimos, hermanos, nos dure tiempos para podernos recuperar. No sé si me estoy dando a entender. Pero es eso exactamente lo que pasa en nuestro interior cuando todo va bien y de repente salta, hermano, que caemos como en otra esfera. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos acostado bien, sin malas noticias? ¿Cuántos de nosotros nos hemos acostado, hermano, bendecidos? Después de haber cenado, después de haber disfrutado, después de haber adorado, después de haber orado, y a medianoche, hermano, nos sobresalta una emoción, quizás una llamada telefónica que cambia el rumbo de toda nuestra vida. Quizás recibimos un email, quizás recibimos un texto, quizás recibimos, hermanos, cualquier situación, y de repente, hermanos, no le entendemos. Este hombre no recibió solamente una situación. Dice la Biblia que llegaba un siervo de él y le decía: yo estaba con los pastores, estábamos pastoreando tus ovejas, le decía, y de repente le decía, cayó fuego del cielo. Y no solamente quemó todas tus ovejas, sino que también los pastores que la estaban pastoreando. Yo pensé que solo el ganado se había muerto. No, hasta los hombres. ¿Se imagina usted, hermano, el luto que de repente aquel hombre lo empezó a embargar? Porque una de sus empresas había quebrado, quizás había colapsado. ¿Cuántas veces no me he sentido yo así, de haber fracasado en un negocio? Pero cuando uno fracasa en un negocio, cuando las cosas no van bien, cuando uno invierte 1,000, hermano, y lo que reciben son $10, uno dice: Dios mío, ¿verdad? ¿Y a dónde están los otros 990 que invertí? Se fueron a la basura. Uno dice, bueno, uno tiene el consuelo de decir, bueno, por lo menos mis hijos están bien. Por lo menos mi mujer está bien, ¿verdad? ¿Qué me importan 990 que se hayan ido a la basura? Pero por lo menos estoy bien. Pero venía otro y le decía: ¿sabes qué? Vinieron los enemigos y de repente hicieron 4 escuadrones y nos robaron todos los camellos. Usted lo puede leer en el capítulo 1. Y no solamente nos robaron los camellos, sino que también mataron a tus pastores. La segunda empresa. Como digo, Job era un hombre justo. Job era un hombre recto. Job era un hombre temeroso de Dios. Que uno espera, hermano, que a esa gente todo le vaya bien. O habrá alguien de aquí que está sentado aquí y usted espera que todo le vaya mal por ser guardador de la palabra de Dios. No, ¿verdad? Lo que uno menos espera es que ni tan siquiera se le aplaste la llanta de un carro. Porque el ángel de Jehová guarda alrededor de los que le temen y los defiende. Pero no solamente pasa eso, sino que llega el otro, el tercero. Ya es el tercero y le dice: de repente, era la palabra, ya a Job ya no le asustaba nada. ¿Qué otra empresa se quemó? Dijo, no era la empresa, Job, le dijo. Tus hijos estaban banqueteando y de repente empezó a soplar el viento del desierto, y cuando estaban en el banquete no les dio tiempo de salirse de la casa. Aquel tornado fue algo tremendo. Job le dice que de repente aquella casa se cayó, el techo les cayó encima y tus hijos murieron aplastados. Lo peor que le puede pasar a uno, hermano, es que le toquen a un hijo, que se muera. Y que muera de la manera, hermano, más... Vea, si tan siquiera está enfermo, pues uno dice: te voy a consolar, ¿verdad? Voy a estar a tu lado. Y uno ya sabe que está agonizando, hermano. Ya uno, eso debe ser horrible, hermano, ver agonizar a un hijo. Pero por lo menos ver que se muere, hermano, auxiliarlo, estar ahí. Pero de repente que te llega a decir: ¿sabes qué? No podemos hallar porque están sepultados. Como digo, ese era el carro que iba con toda la velocidad del éxito y de repente se para. El efecto que causa, los daños colaterales internos que hay. Y todo estaba siendo manipulado desde las áreas espirituales, que es donde usted y yo no podemos meter las manos.
Eso es lo que más me impacta, porque todo estaba haciendo, hermano. Mire, alguien me dijo, quiere decir, hermano, que nosotros somos como títeres. Más o menos, le dije. Sí, porque cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, ahí nos pegamos un montón nos empezamos a golpear cerebralmente, no entendemos. Pero yo quiero decirle que todo esto, lo que estaba pasando, estaba siendo coordinado por el Dios del cielo. Había sido autorizado el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Le habían dado la autorización para que lo hiciera. Ya que Satanás había llegado como una pregunta y le decía, cuando se presentó delante del Dios del cielo, le dice, ¿has considerado, le dice el Señor, a mi siervo Job, que este hombre es recto, es temeroso, es justo? Mira cómo me adora, mira cómo me busca. Y el Satanás, ¿verdad?, que es un incitador, le dice, porque ese sí tiene, hermano, que el Señor lo reprenda, ese sí el que le gusta, hermano, es incitar, ¿verdad? Poner en contra. Y le dice, y quiere poner a Dios en contra de Job. Y le dice, sí, le dice, ¿y quién no te va a adorar? Le dice, si mira cómo lo tienes de bendecido. Ahora yo le quiero preguntar a usted en esta tarde, es una pregunta que yo ya me hice y fui sincero delante de Dios. ¿Usted le adora a Dios por lo que usted tiene y Él le ha dado o por lo que Él es? ¿Usted adora a Dios por cómo se siente ahorita o por lo que Él es? Porque aquí hay gente que se siente mal. ¿Cómo lo sabe usted, pastor? No me lo pregunte, yo lo sé. Aquí hay gente que no entiende lo que le ha pasado. En esta semana Dios me hizo entrar en conversaciones, aún con pastores. Gente, hermano, que usted nunca pensaría que tienen problemas. Gente de iglesias de 300, 400, 500 miembros. Estuve hablando y me decían, ¿sabes qué? Tenía ganas de morirme. Porque no entiendo lo que me está pasando. ¿Y qué pasó? Ya no hay gloria en tu iglesia, ya no hay avivamiento. No, me decía, no es eso, pero no entiendo. Y me explicaba lo que está pasando y dice que llegaba este hombre y le decía, Señor, ¿por qué no terminas conmigo de una sola vez? Oiga. Wow, yo decía, bueno, yo he estado muy cerca, pero no he llegado ahí, decía yo, ¿verdad? Sí, es que uno a veces de repente, hermano, que entra en unas crisis. Le voy a compartir algo. Hoy mismo en la mañana llegaba un hombre igual desesperado a mi casa y me decía, no hay la respuesta. Me quitaron el carro, me hicieron esto, me hicieron lo otro, perdí esto, le estoy sirviendo a Dios, es cuando mejor, es cuando más le sirvo a Dios, es cuando mejor, es cuando más santificado estoy. Yo le decía, mira, y yo ya empezaba como los amigos de Job, ¿verdad? No tendrás por ahí un pecado oculto, le decía yo. Bien Bildad suita me sentía yo. Es que mira, le decía yo, ¿verdad? Quizás deberías de examinar tus caminos. Quizás una promesa no cumplida de parte de Dios. Es que así son los amigos de Job. Y los amigos de Job por todos lados hay, hermano. Yo le decía, mire hermano, solo le quiero decir esto. Si no es vara, es proceso, le decía yo. No sé si la agarró. Si no es vara, es proceso. Sí, me decía, pero qué galán que fuera vara, me decía. Sí, ¿verdad? Le decía, sí, porque yo se la agarré así, rapidito. ¿Por qué? Porque si es vara, con arrepentirme lo soluciono. Porque si es vara es producto de un pecado. Y si es pecado, ¿cómo lo soluciono? Confesándolo, arrepintiéndome. Pero si es proceso, ¡ay, hermano! No. Ahí me va a tener el Señor hasta que aprenda el proceso.
Y yo estaba asando pollo hoy en la mañana para regalarle de comer al siervo. Y le decía, usted está como este pollo, le decía yo, que hasta el pollo asado ocupé para predicarle. ¿Cómo? Me decía, este pollo está pasando por un proceso para que sepa bien, pero si lo saco antes de que quede bien asado, usted lo va a escupir. Y Dios no se va a tomar el lujo de que quedemos mal asados nosotros, de que nos escupan, jamás. Dios no se va a jugar su reputación por ninguno de nosotros. Por eso es de que el proceso no nos lo dejó en nuestras manos, sino que el proceso siempre está en las manos poderosas y gloriosas de nuestro amado y bendito Salvador. Mire, le decía yo, mire este pollo, venga, acércase. Y el pollo estaba en lo mejor, que estaba despidiendo toda la grasa. Casi yo veía que temblaba aquel pollo en aquel grill, hermano. Y yo le decía, pero como yo soy el que estoy dando el punto del proceso, lo volví a tapar. Y le decía, eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Y predicarlo es fácil, claro que es fácil, pero yo he pasado por procesos duros, he pasado por procesos difíciles, he pedido, hermano, aún al mismo Dios también en algún momento de mi vida, porque no entiendo lo que me está pasando, porque no entiendo el momento que estoy viviendo, porque no entendí la traición, porque no entendí la deslealtad, porque no entendí el desamor, porque no entendí muchas cosas. Sé de lo que le estoy hablando, sé cómo se siente uno. ¿Sabe? Cuando uno se siente así, lo que uno menos quiere es hablar. Por eso que yo le entiendo a la gente cuando me dicen, no quiero hablar. Ahí te espero, le digo yo, cuando querrás hablar. Porque no voy a interrumpir tu luto. Dice que la segunda vez llegó Job, porque primero es la economía. El diablo sabe cómo darnos duro. Muchos de aquí hemos tocado fondo, y hemos tocado fondo bien feo. Gente, hermano, que podíamos decir antes, ¿cuánto? 200, 300 si quiere le doy. Gente que tenía en su cartera no solamente 200, sino hasta 1000. Yo sé que hoy, si tuvieran $100, brincos dieran. Ay, yo sé de lo que estoy hablando. Pero yo he venido a decirte, no hay despropósito en Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Una vez más, no hay despropósito en Dios. Lo que te ha pasado y lo que te pasa no es porque Dios la tenga contigo, es porque Dios tiene un plan maravilloso contigo. ¿Lo aceptas? Si quieres el final, si quieres recibir el premio, tienes que recibir el proceso. Ese es el plan de Dios. Si tú quieres el premio, entonces tú no solamente vas a querer el premio, sino que tú también tienes que soportar el proceso. Y el proceso muchas veces es nuestra economía. En el caso de Job le tocaron los 3 niveles. Le tocó la economía, ya le dije, ¿verdad? Sus empresas se vinieron abajo. Luego la familia. Y como tercero, su salud. Ay, hermano, mire, cuando uno pierde una empresa, yo vuelvo a hacer otra, dice uno, ¿verdad? ¿A quién no ha fracasado en una empresa? Pues, si hoy era zapatero, mañana soy carpintero. No me funciona como electricista, me hago plomero. ¿Qué pues? Amén. ¿O no vos? Sí. Una empresa no es una empresa. Más cuando uno es un hombre de negocios, hermano. Uno lo que está esperando es que le caigan unas chirilicas en la mano para volverlas a hacer funcionar, ¿cierto o no? Sí. Cuando le tocan la familia, es otra gran retorcida del alma, hermano. ¿A alguien se le ha muerto algún familiar? Cercano, que usted ame, por ejemplo, por supuesto, ¿va? Y si usted se le ha muerto un familiar que hizo fiesta cuando se murió, es otra onda, ¿va? Sí, que hay gente, hermano, hay gente que ni el infierno la quiere.
Dan ganas de resucitarlo, dice Satanás allá. No, pero estoy hablando en buena onda, de gente que uno dice, se me murió, ¿verdad? Y uno sufre, ¿no? Yo no pude llorar la muerte de mi abuela. No pude llorar. Yo amaba tanto a mi abuelita. Mire, hermano, yo no dormí de niño, no dormí tanto con mi mamá, sino con mi abuela. Si alguien sabe qué es eso, hermano, eso es especial. Si el calor de una madre es lindo, el de una abuela, a saber por qué es más lindo. Lo tratan, ya claro, pues si las abuelas tienen experiencia, un montón de onda. Pero yo no la pude llorar. ¿Qué sería cuando a Job se le mueren todos sus hijos? Era el segundo nivel, pero ahora en el tercero, porque Satanás vuelve al cielo. Cuando se presentaron los hijos de Dios, ahí estaba Satanás metido, que el Señor lo reprenda, porque ese siempre está donde no lo llaman. ¿Alguien dice amén? Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Y subió por segunda vez. Y le dijo, Jehová, ¿te das cuenta? Le dijo, que mi siervo Job ha mantenido su integridad aún que le devastaste todo, le dijo. Piel por piel dará el hombre por su vida, le dijo. Y que ese Satanás, hermano, que el Señor lo reprenda, ese es lo que nos quiere, es ver destruidos. ¿Sabe? No solamente no nos quiere ver destruidos, y este es el mensaje que esta tarde le quiero transmitir. Él no te quiere ver destruido. No, ese no es el mensaje. Entonces, ¿cuál es, pastor? Él lo que quiere es que blasfemes el nombre de tu Salvador. Ese es el mensaje. Que atribuyas a Dios despropósito. Ese es el mensaje. Y me decía el Señor, dile a mi pueblo que en mí no hay despropósitos en ellos, sino que mis propósitos son siempre en mí, siempre serán sí y amén, que las promesas son sí y amén. ¿Alguien puede glorificar a Dios por esto? Aún Él te conocía y Él escribió de tu vida aunque antes que nacieras. Él conoce tu levantar y tu acostar. Él conoce tu acostarte y tu levantarte. Él conoce tu salida y tu entrada. Él lo conoce, mi querido hermano. El propósito del enemigo es que blasfememos el nombre de Dios. Cuando estamos pasando un problema que no entendemos y de repente le dijo el Señor a Satanás, bueno, le dice, ¿tú crees que si lo tocas a él va a blasfemar mi nombre? Y le dice, ok, tócalo. Lo único que no le puedes tocar es su vida. Yo quiero decir, hermano, nuestra vida en las manos del Dios Todopoderoso. No importa lo que estemos pasando, no nos vamos a morir hasta que Él diga. No importa cuántas vueltas haya dado el carro, no importa, tu vida está en las manos de Dios y tú y yo nos vamos a ir cuando Dios diga, no cuando Satanás diga. No importa cuánto los brujos nos maldigan, la bendición de Dios es mucho más grande y más poderosa que cualquier hermano hechicería que el Satanás pueda mandar. Pero lo que Él quiere es que tú maldigas a Dios. Lo que Él quiere es que tú te quedes en la casa diciéndole, Dios, tú eres malo. ¿Por qué? Porque no me fue bien. ¿Por qué? Porque yo te serví. ¿Por qué? Porque yo diezmaba. ¿Por qué? Porque yo ofrendaba. No había un mejor ujier que yo. No había un mejor predicador que yo. No había y hermano, uno empieza a creerse la última Coca-Cola del desierto. Yo quiero decirle, hermano, que Dios tiene mil y miles y miles mejores que nosotros. Y que si nosotros estamos aquí es por su gracia y por su amor y por su misericordia. Mira, de repente, hermano, Job se acuesta con el dolor en su alma, sus empresas quemadas, robadas, asaltadas, todos sus criados, todos sus siervos muertos. Aquel hombre tenía ya eso era suficiente luto. De repente, hermano, se acuesta y déjeme imaginarme, por favor, porque la Biblia no dice eso. Pero de repente amanece y amanece todo llagado.
Amanece, dice la Biblia, con una sarna y deja ver que era como un cáncer, porque dice que era maligna. No había cura. Cuando la Biblia dice que era maligna, es que no había cura. Así como hay cáncer benigno, ¿verdad? Un tumor benigno o un tumor maligno. Cuando es maligno, los médicos no tienen remedio, van a tratar, pero van a inventar qué hacer con lo que tienen. Pero la Biblia dice que era una sarna maligna. Es decir, que para aquellos tiempos no había una cura, no había una medicina. Y dice la Biblia que aquel hombre se echaba ceniza sobre su cuerpo, porque eran llagas que su cuerpo se estaba pudriendo. Literalmente dice la Biblia que era desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Le vuelvo y le insisto, le vuelvo a recordar esto. Le vuelvo a recordar esto, era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a quien le vino todo esto. O sea, no era vara, pues, era un trato de Dios. Por eso en esta mañana yo le decía al hermano, si no es vara, es trato. La pregunta para todo lo que te está pasando es una buena pregunta, ¿es vara o es trato? ¿Es vara o es trato? Pero fuera vara o fuera trato, no atribuyas despropósito en Dios, porque aún en la vara hay misericordia. Dice la Biblia que al hijo que Él castiga y lo toma por hijo, es porque lo ama. Aún en la vara hay misericordia. Pero si usted y yo no aceptamos la vara de Dios, usted le está diciendo a Dios, yo no soy su hijo. Yo no soy su hijo, no me regañe. Es como que yo quisiera regañar a Samuel, como regaño a Kevin. Mire, me dijera Samuelito, yo lo quiero mucho, pastor, pero usted no es mi papá. Vaya al diablo. Pero a veces así somos con Dios. Dios te quiere y no te dejas. Ahí estás aguanto más. Parecen de esos de la lucha libre. Se da y el referee, dese. No, todavía aguanto más, todavía aguanta. Y le retuercen más el brazo. Con el dedito le hacen así. Hay mucha gente que Dios la tiene toda retorcida, hermano. Y con el dedito le hacen así. Pero estamos hablando de los tratos de Dios, no de los de la vara. Dice la Biblia que aquel hombre, me impacta esto y con esto voy terminando. Porque dice la Biblia que después de todo lo que le pasó, dice la Biblia que en todo esto no atribuyó a Dios despropósito alguno. En el verso 21 dijo, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso me encanta el libro de los Salmos. Capítulo 34 dice, bendeciré a Jehová solo en los tiempos de victoria. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice, vengan, dice David, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dios dice, busqué a Jehová. Entonces ese versículo de busqué a Jehová me da la idea de que los versículos anteriores, él está adorando a Dios en una tribulación. Y hace énfasis de adorar a Dios en todo tiempo, porque el versículo dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No está, si usted puede ver lo que yo puedo ver en esos versículos, está hablando de buscar a Dios en medio de la angustia, está hablando de glorificar a Dios en medio de la tribulación. Cuando perdiste tu casa, cuando fuimos injustamente juzgados, cuando te metieron en una situación, cuando atravesaste en un problema familiar,
que quizás tú no tenías culpa y te hicieron sentir culpable y todos te miraban mal y tú querías que la tierra te tragara, cuando recibes malas noticias de allá de tu país, cuando las cosas no van bien en tu país, puedes adorar a Dios en ese momento, porque lo único que el enemigo quiere es que en ese momento tú atribuyas despropósito a Dios. Diga conmigo, en Dios, más fuerte por favor, en Dios no hay despropósito para mi vida. En Dios no hay. Pero mire, era tanto el dolor. Era tanto el dolor. Bueno, no solamente le cae la sarna, sino que ahora le desean la muerte. Ya eso es lo último, hermano. Y que sea la mujer de uno que le diga, mejor morite, está fregado, ¿ah? Sí, que se lo diga el vecino, está bien, pues sí. Sí. Uno hermano, no es monedita de oro, ni que fuera de oro. Hay gente que no le gusta el oro. El puro platino le gusta. ¿Sabe que el platino es más caro que el oro? Una vez me dijeron a mí así, no, el oro no me gusta. Maybe el white gold. Platinum's better. Así de querían que fuera de oro. Yo ya sé que a algunos les voy a caer mal. Pero que a mi mujer me diga, morite, desgraciado, salado. Ya solo falta que le echen pimienta, ¿verdad? Pero Job tenía una de esas mujeres. Vaya que mire por qué no estaba en el party de los hijos, ¿va? Es que Satanás esperó que se saliera. No estaba en el party. Sobrevive la vieja, perdón, la señora esta. Y cuando más Job necesitaba que le llevaran, hermano, un té, le dice, ¿por qué todavía? Y cuando Job está adorando a Dios, hermano, porque eso es lo que más le puede caer mal al diablo. Es que hemos perdido todo. Y uno abre la refrigeradora, hermano, y los puros containers están ahí. Y uno piensa que hay un cartón de huevos. No, vacío está. ¿Qué onda? Pero ni tortillas hay para comérselas con sal a veces. Yo sé que más de alguno ha pasado. Yo he pasado. En mi casa, hermano, había... Es que, hermano, uno abre aquí, que todos los botes vienen para afuera, hermano. Pero hay veces, hermano, que uno la abre con tanta facilidad porque uno sabe que no hay nada. Ni eso, wow. Y más que uno es carnívoro, ¿verdad? Solo sueña con esas gloriosas carnes asadas. Lomito de aguja, dice uno. En el lomito le está cayendo en ese momento. Y todavía llega aquella mujer y le dice, es que aquel Job estaba adorando, Señor, en ti confío, Señor. Saber qué estaba diciendo Job, pero estaba adorando. Y aquella mujer le dice, todavía estás adorando a ese tu Dios, que te quitó las empresas, que te mató a tus hijos. No solamente te quitó las empresas, mató a tus hijos, sino que hasta gente que era inocente murió por tu culpa. Y mira cómo estás, Job. Apestás, me das asco. No te puedo ni besar porque eso es toda una pus. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Mire, si aquella mujer le hubiera dicho, ¿por qué no bendices a Dios y le dices que por favor te lleve? Porque verte así, Job, preferiría perderte que verte con tu dolor. Pero no, le dice aquella mujer, es que ya no me das lo que yo quería.
Es que ya no eres el magnate que eras antes. Es que ya no tienes respeto. Hoy toda la gente se burla. Es que así es. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que aún el pobre, dice, es odiado hasta de sus amigos. No me sé cuando uno tiene. Vamos, así vamos. Y ya uno ya le dieron que uno ya no saca. Cuando uno disparaba, sí, ¿cuánto hay que poner? Tanto. Pero cuando ya ven 3 reuniones que uno no aporta, hermano, uno dice, voy a hacer algo. Ya no lo voy a invitar. Sí, vos, sí. Le están diciendo que aquel que no tiene, que no lo inviten. ¿Usted cree que no pasé yo por ahí? Hasta de la familia. Sí, hasta de la familia. Como van a ver ahí en El Salvador. Ya nos ven mucho. En Nueva York y por aquí. A Job ni la mujer lo quería. Qué desgracia. Pero ¿sabe qué? Es ahí donde nosotros debemos de aferrarnos, que en Dios no hay despropósito. Porque el día que usted atribuya a Dios despropósito, ese día lo van a hacer que usted vaya a empezar de nuevo, de cero. Es posible que usted va por el 9, ya a punto de llegar al 10. Si usted atribuye despropósito, hermanito, en ese mismo momento lo mandan al número 0 otra vez, ni al 1, al 0, para que aprenda la lección que en Dios no hay despropósito. Quizás tú no quieras hablar. Dice la Biblia que de lejos vieron los 3 amigos de Job, lo vieron. Aquella mujer se fue, no dice la Biblia qué se hizo. Pero deja a Job, le dice, ¿cómo vas a creer? Le dice Job que yo voy a maldecir a Dios. Si hemos de recibir solo los bienes de él. Oiga, ese Job era sabio. Y los males no los vamos a recibir de la mano del Todopoderoso. Es que por más mal que te vaya, no es el diablo. Si tú y yo estamos en las manos de Dios, Dios tiene un porqué estamos pasando las cosas. Alguien puede glorificar a Dios por su soberanía, por su voluntad, por su majestad. Es por eso de que la gente se va de las iglesias. Es por eso de que la gente renuncia a sus privilegios. Por eso dicen, esto no funciona, no sirve. ¿Por qué? Porque Dios no cumple nuestros caprichos, Dios cumple sus propósitos en nosotros. Pero Dios te tiene en sus manos. No importa si tú vas a repetir la lección, pero te va a hacer pasar el grado. No piense que porque está pasando de grado va bien. Tiene que llegar hasta el final. Como aquel que llegó va al 9, va al 10, va al 11. ¿Hasta qué grado hay aquí en high school? 12, ¿va? 12. En el 11 y todo, cree que va bien. Pero si no llega al 12 con los créditos que le requieren, dice que me encanta porque en este país lo pasan a uno, bla, bla, bla. Aunque vaya todo arrastrado, todo bareteado, hermano, no importa, lo van pasando. Cuando llega al 12, le dicen, ¿usted no va a graduar? ¿Qué? Pero ya estoy en el 12, sí, pero usted no se va a graduar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Todo en el 12. Ahí todo como salvatrucha, ¿verdad? ¿Por qué? Como para... Usted no sabe quién soy. Y a ellos no le importa quién es usted. ¿No va a graduar? No va a graduar. ¿Y por qué? Porque usted en tal periodo se saltó tal. Usted en tal periodo no cumplió esto. Usted en tal periodo no cumplió tal. ¿Y qué lo hacen? Vaya y hágalo. Si pasa, lo graduamos. Y así es Dios. Es que en tal parte te saltaste, en tal parte te saltaste. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Hacerlo. Dice que el dolor de aquel hombre fue tan amargo. Me llama la atención. Dice la Biblia que aquellos hombres vinieron de lejos. Mire cómo era el dolor de Job.
Venían de lejos los 3 amigos de Job y dice que empezaron a tirar polvo para arriba. Y empezaron a rasgarse sus vestiduras. Esa era una muestra de condolencia y consolidación a la vida de Job. Y dice que cuando llegaron, se sentaron con él. Y dice que estuvieron 7 días y 7 noches con Job. Y no dijeron una sola palabra. ¿Qué es eso? Oh, mire hermano, hay gente en lo personal. De esta iglesia, que lo único que yo he podido hacer por ellos es orar. Y decirle, Señor, acelera tu proceso. Palabra. Lo mucho que es que no he podido ni decir nada. He visto, wow, ¿y qué pasó? Tan bien que iba en todos los aspectos y de repente se desquiebra todo, como aquella, ¿verdad? Todo se derrumbó. Y de plano que se derrumba, hermano. Lo único que yo he podido hacer es mejor callarme, igual que los amigos de Job. Mejor no decir nada, hermano. Porque el luto que la gente lleva internamente, no hay palabra humana que pueda consolar la vida de alguien. Ya sea que haya fracasado en el negocio. Porque como le dije, que uno pierda $10,000, eso hermano, es un chiste. Hay gente aquí que ha perdido más. Hay gente que ha perdido, hermano, muchas cosas aquí. Algo otros en la familia, algo otros en otros aspectos. Pero qué dolor siento. Yo no sé, yo le digo al Señor, Señor, ¿quién soy yo para que yo pueda sentir esto por alguien? Por alguien que yo no tengo ni, cuando a veces tengo más de conocer a alguien, aquí son 3 años. ¿Pero qué es? Hay un luto dentro de tu vida que Dios quiere que saques eso hoy. Dios no te quiere enlutado. Dios quiere que tú vivas y vivas el proceso en gozo de Dios. Dios no te quiere ver enlutado, llorando, preguntando en las madrugadas, preguntando en las noches, ¿por qué le pasó a mi familia? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Por qué en cierta ocasión, pastora me decía con relación a su mano, ¿qué hice mal? Dime, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice mal? Toda la vida he estado en la iglesia, toda la vida he adorado a Dios y como le digo, a veces uno se pone así, ¿verdad? Oh, alguien puede decir, oh, sí, pastora, oh, no, es que no es el brazo suyo. A usted no le han arrancado el hueso desde aquí hasta aquí. 2 veces. Y la dejaron sin tuétanos aquí. Y le metieron clavos aquí y aquí. Y ahora se le zafó uno y es el que le anda molestando. 7 operaciones. Pero en cierta ocasión yo le dije, ¿sabes qué? La ministré. Yo me recuerdo que la última vez me fui corriendo delante de Dios y le dije, Señor, ya no, Señor. Ya no, por favor, ya no. Ya no. Ya no. ¿Por qué no fui yo? Y en ese momento le dije yo, ¿sabes qué? Me volví y le dije, ¿sabes qué? En el cuarto estábamos, me recuerdo, y le dije, empecemos a adorar a Dios como nunca lo hemos hecho. Empecemos a darle gloria a Dios. Y recuerdo que empezamos a cantar aquel coro de Dani Berríos, que por eso me gusta tanto, que dice, alaba, alaba, alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo me acuerdo que puse mi iPad en el cuarto y lo cantábamos los dos, alaba a Dios, alaba a Dios. Porque lo único que Dios espera de ti y de mí es que no atribuyamos en Él despropósito, porque Dios es un Dios de amor que te lleva paso a paso hacia la perfección. Dios es un Dios que quiere verte en días mejores. No hay noche que dure toda la vida.
Hay un dicho en el mundo que dice, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, o sea, que se termina, ya sea porque nos muramos o porque se termine el mal. Pero me encanta el libro de Job, porque después se recuerda el versículo que leí al principio: en todo esto Job no pecó, ni atribuyó despropósito en Dios. En todo esto Job no pecó, ni atribuyó despropósito en Dios. Eso le dio la victoria a Job. El último capítulo de Job, versículo 42, se lo voy a leer rapidito, dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice Job, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, mi ira se ha encendido contra ti y tus dos compañeros, porque habéis hablado de mí, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros. Oiga esto: el criticado, el desamparado, el que perdió todo, después de que pasa todo el proceso de Dios, le dice: y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó, oiga qué lindo, la oración de Job. ¿Quieres tú que Dios acepte tu oración? Acepta el proceso. ¿Quieres que Dios acepte tu oración? Voy a preguntar una vez más. ¿Quieres que Dios acepte tu oración? Acepta el proceso. Tú no puedes pretender que Dios acepte tu oración, pero con tus procesos. No trabaja así, mi Dios. Dice: quitó pues Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Sabe qué? Que una de las cosas que Dios va a sanar tu vida, tu corazón, cuando tú perdones a los que te criticaron. Hello. Ese es el último paso para la restauración. Dios va a sanar tu herida cuando tú perdones a los que te critican. Dios va a sanar tu herida cuando tú bendigas a los que te maldijeron. Dios va a sanar tu herida cuando tú aprendas a amar y a bendecir a aquellos que te hicieron mal. Dice la Biblia: y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Quién va a orar por sus amigos sintiendo alacranes en el alma? ¿Quién va a orar por alguien, hermano, sintiendo rencores, odios? ¿Quién va a orar? ¿Usted sabía que la iglesia del siglo XXI está enferma en el corazón? Que hay gente que odia, hay gente que no logra subir de nivel porque hay odio, hay malas palabras, hay maldicencia, maldicen, hermano, como decir quiero comida. No hay temor en sus labios. Contimás que uno le vaya a decir: vaya y ore por aquel que te ofendió. Ay, yo no soy Dios, dice, que lo perdone Dios, yo no. Dios no te va a restaurar.
No estés brincando de alegría. No te engañes. Porque tú vas a morir en calamidad. Salvo, como Lázaro. Lázaro fue salvo, pero llagado. Es que no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de vivir una vida plena aquí. Hay gente que odia. Yo sé. Hay gente que no puede oír un nombre porque siente que le retiñen adentro. ¡Ay! Me estás hablando. Y uno dice, se manifestó, ¿ah? Hay gente que no le puede. Una sobadita le da el esposo y se le sale el genio. Parece la lámpara de Aladino. ¿Qué tal si te mandan a orar donde tu enemigo? Alguien que te criticó, alguien que te deseó el mal, alguien que te dijo le va a ir mal, alguien que te dijo no vas a prosperar. Usted con ese pecado que se carga, mal le va a ir. Vaya, ahora le va a decir, anda ahora, ay, entonces ahí va a estar. Ahí va a estar. ¿Y cuál es la clave? Ama a tu enemigo. ¿Y cómo amo a mi enemigo? Sencillo. Sencillo. Si yo me lleno de Dios y Dios es amor, puedo amar a mi enemigo. ¿Sabe por qué la gente no ama a su enemigo? Porque están vacíos de Dios. Dejé la guillotina para lo último. Pero es que todos queremos llegar allá con las miles de vacas que le dio y cuando recupero pues la casa y el bus y todo, hermano. Mire, yo perdí mi taller. ¿Y cuándo? Cuando ores por tus enemigos. Cuando aprendas a amar a tus enemigos. Cuando no atribuyas despropósito en Dios y aprendas a amar a tus enemigos y a orar por ellos. Yo lo bendigo, hermano, en el nombre de Jesús. Que el Dios del cielo habrá bendición sobre su vida. Sin sentir nada, por supuesto. ¿Qué habrá dicho Job? Elifaz, Bildad, Suita y el otro? Te bendigo en el nombre de Jehová Dios. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Vayan, sean prósperos. Y dice la Biblia que Jehová quitó de Job aquella gran enfermedad. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble de todas las cosas que había sido Job. Es que eso es lo que nos gusta. Si antes yo tenía un carro, me va a dar 2. Si antes tenía 2, me va a dar 4. Y si eran Mercedes, hoy que me va a dar, ¿qué puede ser? Un Lamborghini. Y si antes yo vivía aquí en Pacoima, no, mínimo allá en Beverly Glen. No, Estudio City, es un basurero, ¿no? Beverly Hills. Sí, pero primero, ora por tus enemigos. Ámalos, bendícelos. Vaya y dele un beso este día. No le diga que es a su enemigo, solo dígale, hermano, te bendigo. De verdad, Señor, lo amo, aleluya.